¿Qué pasa, Gato Jazz? ¿Alguna vez te has preguntado en qué parte de tu cerebro nacen las palabras? ¿Dónde nace el lenguaje? ¿El lenguaje es algo natural en los seres humanos o es algo cultural? Dicho de otro modo, ¿es algo que aprendemos en la sociedad? ¿Y qué pasa si alguien no aprende ningún idioma al nacer? ¿Al crecer, accede de la misma manera al lenguaje que el resto de personas? Hoy dejamos el español un poco de lado y miramos la lingüística. Pero tranquilo, porque si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. Te habrás dado cuenta de que los seres humanos somos los únicos animales que poseemos un lenguaje propiamente dicho para poder comunicarnos. Pues esto es falso. Es cierto que los seres humanos somos los únicos animales que pueden hablar. Sin embargo, no somos los únicos capaces de comunicarnos. Los delfines se comunican por silbidos y chasquidos. Las abejas tienen una danza bastante sofisticada para indicar al resto de la colmena dónde poder encontrar nuevas flores. Y seguro que has oído ladrar a tu perro. O puede que hayas notado que tu gato, más allá de los típicos maullidos para que le abras la puerta o le des de comer, al verte levanta la cola, o incluso pestañea de una manera un tanto inquietante cuando lo miras. Todas ellas son formas de comunicación, y toda comunicación se basa en algún tipo de lenguaje, ya sea lenguaje corporal, lenguaje acústico, lenguaje verbal como el nuestro, o lenguaje químico. La verdad es que este último resulta súper interesante. Por poner algún ejemplo, podemos hablar de las hormigas, que utilizan feromonas para trazar rutas invisibles. Por cierto, seguramente ya lo sabes, pero en ocasiones la comunicación no se limita a un tipo de lenguaje. Muchas veces es el resultado de la combinación de varios tipos de lenguaje. Pero, ¿por qué nos comunicamos? La comunicación forma parte de la vida. Sin comunicación, los animales no se podrían reproducir, no podrían defenderse, tampoco podrían alimentarse. Vivir consiste en comunicarse de una o de otra manera con lo que te rodea, por lo que aprender a comunicarse es esencial para la supervivencia. Y eso es precisamente lo que los seres humanos hemos hecho a lo largo de los siglos. Desde el punto de vista evolutivo, hemos desarrollado la forma de comunicación más sofisticada, las palabras. Gracias a ellas, podemos transmitir información verdaderamente compleja, lo que nos permite llevar a cabo proyectos o ideas que ningún otro ser vivo es capaz. Nuestro cerebro está súper especializado en el lenguaje. Pero antes de nada, ¿has oído hablar alguna vez de la lateralidad cerebral? Resumiéndolo un poco, nuestro cerebro se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo. Aunque ambos trabajan juntos de forma coordinada, los dos hemisferios se reparten las tareas para poder trabajar de manera más eficaz. Sin embargo, insisto, esto no quiere decir que los dos hemisferios trabajen de manera independiente. En la mayoría de personas, al hemisferio izquierdo se le da mejor el cálculo matemático, el lenguaje, la lógica y pensamiento analítico. En cambio, el derecho es un experto en el procesamiento espacial, reconocimiento de patrones, la creatividad y las emociones. Por esto, si lo miramos de cerca, encontraremos que la gran mayoría de áreas que están totalmente adaptadas para procesar, producir y comprender el lenguaje se sitúan en la parte izquierda del cerebro. ¿Cuáles son? Vamos a verlas. Área de Broca, situada en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo. Es clave para la articulación del lenguaje, tanto hablado como escrito. Área de Wernicke, situada en el lóbulo temporal izquierdo del cerebro. Se encarga de decodificar el significado de las palabras. Es fundamental para la comprensión del lenguaje, tanto hablado como escrito. De alguna manera, podríamos decir que el área de Broca se encarga de producir el lenguaje y el área de Wernicke en recibir el lenguaje. La pregunta es, ¿estas dos áreas se conectan de alguna manera? ¿Cómo se comunican? Aquí es donde entra en juego el fascículo arqueado, una ruta neuronal que conecta las áreas temporoparietales con las áreas frontales del cerebro. Llegados a este punto, tenemos que preguntarnos si el lenguaje es algo intrínseco, o lo que es lo mismo, algo que forma parte de manera natural del ser humano, o por el contrario, es algo cultural, algo que aprendemos de los demás. Pues la respuesta es mitad y mitad. Es evidente que los seres humanos tenemos una predisposición natural hacia el lenguaje. Cualquier persona nace con el potencial de hablar. Sin embargo, esto no basta para desarrollar el lenguaje. Se han documentado bastantes casos... ¡Ey! Perdona que corte.
pero es que me he dado cuenta de que acabo de usar una oración pasiva. Si quieres aprender a usarlas, mírate este otro vídeo. Bueno, como decía, se han documentado bastantes casos de niños que por haber sido abandonados en la naturaleza o por puro maltrato de los padres, no han llegado a desarrollar el habla debido a una falta de estímulos lingüísticos en un periodo crítico. Dicho de un modo más simple, si durante los primeros años de vida no tenemos contacto con otras personas, seremos incapaces de desarrollar plenamente la capacidad de hablar. Y no solo eso, sino que, además de un déficit lingüístico, también nos enfrentaremos a problemas cognitivos y emocionales. Pero, ¿por qué pasa esto? La clave está en el desarrollo de las áreas del cerebro encargadas del lenguaje. Si no existe una activación temprana de los circuitos encargados del habla, las redes neuronales terminan por no activarse, debilitarse o hasta incluso eliminarse. Es como si para aprender a hablar fuera necesario imitar a las personas con las que estamos. Ir probando con el lenguaje, cometer errores y que la otra persona nos corrija. Por eso es tan importante que al aprender idiomas nos quitemos el miedo de cometer errores, porque es precisamente eso lo que nos permite aprender. Pero claro, cuando eres pequeño tu cerebro está totalmente moldeable y resulta mucho más fácil aprender. Por cierto, mírate este otro vídeo en el que hablo un poco de todo esto. Seguro que te gusta. Como ves, el entorno social es clave para aprender un idioma. Y que tu idioma sea inglés, francés o italiano, solo significa que has crecido en un entorno en donde se hablaba ese idioma. Ten en cuenta que el lenguaje es arbitrario. Aunque me desvía un poco del tema, voy a aprovechar lo que acabo de decir para explicarte un concepto que resulta bastante simple, pero que muchas veces no nos paramos a pensar en ello. Cuando digo que el lenguaje es arbitrario, me refiero a que no existe ninguna relación lógica entre la palabra que usamos y el objeto del que hablamos. Dicho de otro modo, que esto sea ordenador, computer o ordinateur dependerá exclusivamente del entorno social en el que crezcamos, del idioma en el que estemos. Si nos ponemos de acuerdo y lo queremos empezar a llamar, por ejemplo, datátrico, aunque sea una palabra que nos acabamos de inventar, perfectamente tendría sentido. Parece ser que el factor sociocultural en esto de los idiomas es bastante importante, tanto para aprender a hablar un idioma como para configurar y dar forma a ese mismo idioma. Esto lo podemos ver bastante claro cuando hablamos de idiomas como el Klingon, el Dothraki o el Alto Élfico, pero realmente no hace falta irse a la ficción para encontrar lenguajes artificiales, lenguajes que, por una u otra razón, nos hemos inventado, porque en ese sentido también podemos hablar del Esperanto, de la lengua de signos o incluso de la mismísima escritura. Al fin y al cabo, es un sistema más inventado por el hombre. ¿Qué te parece, Gato Jazz? ¿Sabías todo esto? Espero que este tipo de vídeos, además de ayudarte a aprender español, te ayuden a aprender cosas nuevas, curiosidades del lenguaje. Nos vemos en el próximo vídeo.